Antes de nuestra luna de miel, mi esposo oficial canceló nuestro viaje por su amiga de la infancia, unas pocas palabras y me perdonará, está loca por mí. Vuelo cancelado. Silenciosamente compré un boleto a Australia. ¿Debo poner tu pasaporte en el organizador de viaje negro o en la maleta? Emma colocó 2 pasaportes estadounidenses de color azul oscuro en la consola de la entrada, empujándolos ligeramente con las yemas de los dedos para que quedaran perfectamente alineados. El pasaporte oficial de David estaba allí solo porque una semana antes había luchado con uñas y dientes para obtener un permiso temporal de su oficial de seguridad especial para sacarlo de la bóveda del Pentágono, presentando una solicitud formal para una luna de miel aprobada en París. A los oficiales con su nivel de autorización de seguridad SCI de alto secreto les estaba estrictamente prohibido guardar tales documentos en casa. No hubo respuesta desde la sala de estar. Se asomó por el pasillo. David estaba sentado en el sofá, con la postura rígidamente recta, un teléfono firmemente pegado a la oreja. Conocía esa pose demasiado bien. Así se sentaba cuando la conversación no era para oídos no autorizados. No preguntó de nuevo. Volviendo al dormitorio, deslizó ambos pasaportes en el bolsillo lateral de su organizador de viaje de cuero negro. Junto a él, yacían 2 camisas de vestir dobladas, azul claro y blanco impecable, las que él usaba con más frecuencia. Ya había planchado los cuellos y los puños, presionando cuidadosamente los pliegues donde era menos probable que se arrugaran. La maleta Samsonite plateada de 28 pulgadas estaba abierta en el suelo. Había empezado a empacarla 3 días antes. Protector solar, un adaptador de corriente europeo, una botella de su medicamento para la presión arterial. David tenía presión arterial alta. Las juntas médicas del Departamento de Defensa en Walter Reed lo habían marcado en rojo durante 3 años seguidos, pero él siempre olvidaba tomar sus pastillas. Colocó la botella en el bolsillo más externo de su neceser para que fuera lo primero que viera al abrirlo. La voz en la sala de estar se detuvo. Pasos resonaron por el pasillo. David apareció en el umbral del dormitorio. Con 1,88 metros, llenaba casi todo el marco. Miró la maleta abierta en el suelo, luego la miró a ella. El vuelo de mañana está cancelado. La mano de Emma se congeló en el aire. Sus dedos aún apretaban un par de calcetines doblados. ¿Cancelado? Los jefes del Estado Mayor Conjunto convocaron una reunión de coordinación de emergencia para los próximos ejercicios aliados. Órdenes de arriba. Su tono era plano, como si estuviera informando un horario de trabajo que no le concernía en lo más mínimo. Pospondremos la luna de miel 2 semanas. Ya notifiqué a la agencia de viajes. Mañana le devolveré el pasaporte al SSO. Ella dejó caer los calcetines en el bolsillo lateral de la maleta sin romper su ritmo. Desempacaré las maletas entonces. Sí. Él se dio la vuelta y se fue. Desde el momento en que apareció hasta su desaparición, pasaron menos de 40 segundos. Emma se agachó frente a la maleta y comenzó a sacar las cosas una por una. Adaptador de protector solar, pastillas para la presión arterial, 2 camisas, sus pantalones cortos de gimnasia, su nuevo vestido de verano ligero con estampado floral. Había comprado ese vestido específicamente para la luna de miel. Las etiquetas todavía estaban puestas. Lo dobló con cuidado y lo metió en el rincón más profundo de su armario. La pantalla de su teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de su mejor amiga, Chloe. ¿A qué hora es el vuelo mañana? Iré a despedirlos. Emma escribió una sola palabra, por supuesto. Lo envió, luego colocó el teléfono boca abajo sobre la cama. No lloró y no suspiró. Simplemente cerró la mitad vacía de la maleta y la empujó a la esquina del vestidor. Las ruedas rodaron sobre el suelo de madera, emitiendo un ruido sordo y hueco. Era el 11º mes de su matrimonio. La luna de miel ya se había retrasado 2 veces. La primera vez fue debido a una inspección de la base a principios de año. La segunda vez fue por una auditoría de seguridad en primavera. Ambas veces ella simplemente había dicho, está bien. Esta era la tercera. El temporizador del horno de la cocina sonó. Emma se levantó, caminó hacia la cocina y apagó la estufa. Dentro de una olla,
Una rica sopa de fideos con pollo había estado hirviendo a fuego lento durante 2 horas. El caldo era dorado con hierbas flotando en la superficie. Quitó el exceso de grasa con una cuchara, sirvió la sopa en un tazón y la llevó a la puerta de su oficina en casa. La sopa está lista. David ni siquiera levantó la vista, simplemente volteó una página del documento en su mano. Ponla en el escritorio. Ella colocó el tazón en el borde del escritorio en la tercera sección desde la derecha. Allí había un posavasos de silicona, que ella había comprado específicamente para él. Cuando lo compró, había medido meticulosamente el lugar exacto donde él solía poner su taza. Antes de salir de la oficina, miró su espalda, la camiseta blanca, la línea nítida y rígida de sus omóplatos. Él nunca la miraba. Ella cerró la puerta. A la mañana siguiente, Emma estaba regando el Ficus lirata en el balcón de su apartamento en Arlington. Su teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Un prefijo de Nueva York. Ella contestó: «Hola, ¿es la señora Emma Walker?» «Sí, al habla». «Somos Elite Travel Concierge». Su esposo no contesta el teléfono, así que estamos llamando al número de respaldo que tenemos en el archivo. Con respecto a la salida de mañana a las Maldivas, vuelo de Emirates, ECA 232, desde Dulles. Solo queremos confirmar el traslado en hidroavión privado que solicitó. La regadera en la mano de Emma se inclinó. El agua se desbordó de la maceta y se acumuló a lo largo de las juntas de las baldosas del balcón. Las Maldivas, un país extranjero, un lugar donde los oficiales en servicio activo requerían una inmensa investigación para visitar. ¿Usted dijo salida de mañana? Sí, señora. 2 de junio. Vuelo ECA 232, que sale a las 10:20 de la mañana desde Washington, Dulles. Los nombres de los pasajeros son David Walker. Un papel crujió al otro lado. Eleanor Morgan. El traslado está reservado para 2 villas sobre el agua adyacentes. ¿Es correcto? El agua del balcón goteaba hacia el umbral de la sala de estar. Emma dejó la regadera en el suelo. Su mano no temblaba, pero sintió que su corazón latía en la garganta, golpeando tan fuerte que no podía hablar. «Sigue en la línea, señora». Cuando finalmente respondió, su voz no había cambiado. La inflexión de cada palabra era absolutamente perfecta. «Sí, todo es correcto. Mantenga la reserva tal como está». «Gracias». Ella colgó. De pie en el balcón, miró el charco a sus pies. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, cegándola. Conocía el nombre de Eleanor Morgan. Antes de la boda, había hojeado los viejos álbumes de fotos de David. En sus fotos de la escuela secundaria, una chica esbelta con cabello largo estaba a su lado, sonriendo dulcemente. Ella le había preguntado quién era. Él respondió: una amiga de la infancia. Se mudó de estado hace mucho tiempo. Ni una palabra más. Ella trapeó el agua del balcón, enjuagó la regadera y la puso en el segundo estante del estante de servicio. Luego se sentó en el sofá, abrió la aplicación Safari en su teléfono y escribió el número de vuelo ECA 232, Washington a las Maldivas vía Dubái, con salida a las 10:20 de la mañana. Y sin embargo, su esposo había estado en el umbral del dormitorio la noche anterior diciéndole que el vuelo de mañana estaba cancelado porque el Pentágono tenía una reunión de coordinación de emergencia. Abrió su hilo de mensaje con David. Su último mensaje había sido enviado a las 9 de la noche anterior. Tus pastillas para la presión arterial están en el bolsillo exterior de tu neceser. Él no había respondido. Desplazó hacia arriba el historial de su chat. Sus conversaciones siempre se veían así. Ella escribía 2 o 3 mensajes de texto. Él respondía con uno. A veces era sí, a veces ok. Su respuesta más larga de la semana pasada: la recepción del general es el sábado por la tarde. Prepárate. Nunca había visto el nombre de Eleanor Morgan en su teléfono. No porque él lo ocultara bien, sino porque ella nunca había revisado su teléfono. No había mirado porque confiaba en él. Emma cerró mensaje y abrió la aplicación de Amazon.
Una bolsa de playa de paja tejida que había pedido 3 días antes acababa de ser entregada en un casillero de Amazon en la calle. Todavía no la había recogido. Tocó el botón para iniciar la devolución. A las 8 de la tarde, caminó al Whole Foods cercano. El refrigerador tenía 2 cartones de leche, suficientes para 3 días, y 5 huevos. Compró perejil fresco, un bloque de queso cheddar fuerte, una pinta de tomates cherry y un recipiente de cerezas frescas y dulces. A él le encantaban las cerezas. Ella siempre las lavaba y las colocaba en un tazón de porcelana blanca en la mesa de café para que él pudiera tomar un puñado al pasar. Empujando su carrito más allá de la sección de productos frescos, se movía al mismo ritmo de siempre. Había una fila en la caja. La mujer frente a ella tardaba una eternidad en rebuscar en su bolso. Emma esperó. Sus ojos se posaron en la exhibición de encendedores cerca de la caja. Recordó cómo él había estado hablando por teléfono ayer. Su columna vertebral había estado perfectamente recta. No era la tensión que solía tener al hablar con sus oficiales al mando. Era otra cosa, algo que no pudo nombrar entonces, pero que ahora podía identificar. Los hombros ligeramente levantados, su cuerpo inclinado hacia adelante solo una fracción, como si intentara acercarse a la persona al otro lado de la línea. Debido a la distancia, no había escuchado la conversación, pero recordaba su frase final. Yo me encargo. Lo haré posible. No lo investigaré. No he entendido, sino lo haré posible. Él había usado esa frase con ella una vez. Cuando estaban renovando su nuevo apartamento, ella mencionó que quería ventanas de piso a techo. Él había dicho, ok, lo haré posible. Y las ventanas fueron instaladas. Ella había pensado qué significaba que le importaba. Era su turno. Colocó las cerezas, el perejil, el queso y una botella de salsa de soja en la cinta transportadora. Tocó su teléfono para pagar. De vuelta en casa, lavó las cerezas, secó cada una con una toalla de papel, las dispuso en el tazón de porcelana blanca y lo colocó en el centro exacto de la mesa de café. A las 7 de la tarde, David regresó. El sonido de sus zapatos Oxford de uniforme con suela dura resonó en las baldosas de la entrada. Ella estaba sellando filetes en la cocina. El extractor zumbaba ruidosamente. No necesitaba salir a recibirlo. ¿Qué hay para cenar? Bistec, ensalada, patatas asadas y sopa sobrante. Entendido. Sus pasos se dirigieron hacia la sala de estar. Ella conocía su rutina. Primero, bebería un vaso de agua, luego se sentaría y miraría su teléfono durante 10 minutos. Ella volteó la carne en la sartén, revisando el sellado. El punto medio era perfecto. Apagó el fuego, emplató los filetes y los adornó con perejil. Cuando llevó los 4 platos a la mesa del comedor, David ya estaba sentado. Su plato estaba perfectamente alineado. Su tenedor estaba a la izquierda, con los dientes hacia abajo. Siempre lo colocaba así porque era zurdo. Mientras comía, miró su teléfono, escribió unas pocas palabras y lo volteó boca abajo. ¿A qué hora te vas mañana?, preguntó Emma. La mano de David que sostenía el tenedor se congeló por menos de medio segundo antes de reanudar su movimiento. Un coche de la base me recoge a las 7 de la mañana. Me levantaré a las 6 y prepararé el desayuno. No te molestes. Tomaré algo en la cafetería. Ok. Él inclinó la cabeza sobre su sopa. La temperatura del caldo era perfecta, no quemaba. Rápidamente terminó su bistec. Durante el resto de la comida, no dijo una sola palabra que le preocupara. Cuando terminó, apartó ligeramente su plato. Me voy a la oficina. Sí, yo despejaré la mesa. Él se fue. Emma recogió los platos. Quedaba media patata asada en su plato. La pasó a su propio plato y lavó el suyo. El agua corría ruidosamente en el fregadero. Sus ojos se sintieron calientes por un segundo, y luego simplemente abrió el grifo aún más. A las 10 de la noche, cuando salió de la ducha, David ya estaba en la cama, de cara a la pared. Su respiración era constante. Con su camisón, se paró junto a la cama durante 3 segundos, luego retiró el edredón y se acostó de lado.
Era una cama tamaño king. Un límite claro e invisible corría por el medio, no dibujado, sino marcado. Dormían en sus respectivas ranuras y nunca lo cruzaban. Recordó su noche de bodas. Él la había abrazado, pero solo una vez muy brevemente, como si ejecutara un protocolo programado, y luego dijo, vamos a dormir. En 11 meses de matrimonio, el número de veces que él la había tocado se podía contar con una mano. Ella había pensado que él estaba simplemente agotado. Pensó que era disciplina militar y estoicismo. Pensó que las cosas mejorarían con el tiempo, cuando él estuviera menos ocupado, cuando la luna de miel finalmente sucediera. Ella había seguido esperando. Ahora sabía dónde había ido ese tiempo. Se dio la vuelta y miró su espalda. La línea recta de su columna bajo su camiseta blanca, los hombros anchos, la respiración constante. Estaba durmiendo perfectamente tranquilo. Mañana a las 7 de la mañana se vestiría, saldría de casa, le diría que iba al Pentágono, en cambio, se dirigiría al aeropuerto de Dulles para sentarse en clase ejecutiva en un vuelo a las Maldivas. Esta era su vida. Emma cerró los ojos, sus uñas se clavaban en sus palmas. Sintió el escozor de la presión en su piel, cada vez más agudo milímetro a milímetro. Escondió sus manos bajo las mantas. Su rostro no delató ni una sola emoción. Temprano en la mañana, a las 5:40 de la madrugada. El cielo aún no había clareado. Emma se despertó 20 minutos antes de su alarma. No abrió los ojos. Todavía podía sentir su peso en el colchón. Su respiración mantenía su ritmo. Ella esperó. 5:55 de la madrugada. Él se giró. Los muelles del colchón chirriaron ligeramente. Se levantó. El sonido del agua corriendo en el baño principal. Ella se quedó allí con los ojos cerrados, escuchando, 2 minutos para cepillarse los dientes, lavarse la cara, el zumbido de una afeitadora eléctrica. La puerta del armario se abrió y se cerró. Pasos salieron del dormitorio y se dirigieron a la entrada. Lo escuchó abrir el zapatero. Por lo general, se iba al servicio con sus zapatos Oxford de uniforme o sus botas de combate, pero hoy escuchó el ruido sordo de los mocasines de cuero, los mocasines marrones que habían comprado juntos. El vendedor en Nordstrom había dicho, estos son perfectos para unas vacaciones en un resort. Y David, que rara vez sonreía, le había sonreído y había dicho, entonces nos los llevaremos. Nunca los había usado. Se los puso hoy. El suave tintineo de las llaves, luego el sonido de la pesada puerta principal abriéndose. Emma abrió los ojos. El techo era blanco. Una luz azul grisácea se filtraba por la rendija de las cortinas. El cerrojo hizo clic. Él se había ido. Ni un adiós. Ni un me voy. Ni siquiera se había asomado al dormitorio para mirarla por última vez. Ella se quedó en la cama mirando el aplique del techo. Ella misma había instalado esas bombillas LED, comparando las especificaciones de temperatura de color de media docena de marcas en línea para encontrar la más cercana a la luz natural. Todo porque él una vez mencionó que la luz en esta casa es demasiado amarilla. Durante 11 meses de matrimonio, todo lo que ella hacía era para hacer su vida más cómoda. Puso pegatinas etiquetadas en los tuppers del frigorífico. Sus camisas estaban coordinadas por color, de claro a oscuro, por sus manos. Los archivos de su escritorio estaban organizados por ella para que estuvieran al alcance de la mano. Ella recordaba su dosis de presión arterial mejor que él, y él le dio su luna de miel a otra mujer. Emma se incorporó. No estaba llorando. Cogió su teléfono de la mesita de noche, abrió la aplicación de Emirates y escribió el vuelo EK 232. Estado del vuelo, facturación cerrada. La información del pasajero no se pudo ver, pero la hora de salida estaba escrita en blanco y negro. 10:20 de la mañana. Eran las 6:10 de la mañana. Él estaba mintiendo. Se levantó y fue al baño. El rostro en el espejo estaba pálido, sus labios secos. Abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. Cuando el agua helada le golpeó la piel, notó un cabello en el borde del lavabo. Largo, negro, no suyo.
Se había teñido el cabello de castaño hace 3 meses. Miró el cabello durante 2 segundos, tomó un pañuelo, lo recogió y lo tiró a la papelera. A las 6:30 de la mañana, estaba en la cocina preparando avena simple. No le añadió azúcar moreno ni leche, solo una pizca de sal. Comió muy despacio, masticando cada cucharada deliberadamente. A la mitad, dejó la cuchara, abrió Safari en su teléfono y fue al sitio web de Emirates. Vuelo ECA 232 de junio a Washington a las Maldivas. Clase ejecutiva, 0 asientos disponibles. Hizo una captura de pantalla de la página. Luego cerró el navegador, abrió iMessage y encontró el hilo de David. Su último mensaje seguía siendo el suyo de la noche anterior. Tus pastillas para la presión arterial están en el bolsillo exterior de tu neceser. Él no había respondido. Dejó el teléfono sobre la mesa, terminó el resto de su avena, lavó el tazón y secó la encimera, de modo que no quedó ni una sola gota de agua. En la mesa de café de la sala de estar había un tazón blanco con las cerezas lavadas de la noche anterior. Él no había comido ni una sola. Se paró en medio de la sala de estar y examinó el apartamento. 111 metros cuadrados, 2 dormitorios, su hogar conyugal. Durante la renovación, se tomó un mes de licencia sin sueldo de su trabajo para gestionar a los contratistas todos los días. Pasó 2 días en ferreterías, eligiendo las cortinas de la sala de estar para que bloquearan la luz sin hacer que la habitación se sintiera sombría. Movió el sofá 3 veces hasta que quedó perfectamente alineado con el eje central del televisor. Ella misma había instalado un estante secundario debajo de la mesa de café, solo para que él tuviera un lugar donde apilar sus diarios de estrategia militar. Su huella dactilar estaba en cada detalle, sin embargo, no había fotos de ella en esta casa. Ni en la entrada, ni en la sala de estar, ni en la oficina. Solo en la mesita de noche del dormitorio había una sola foto enmarcada que había colocado boca abajo porque era su foto de boda, y él sentía que exhibirla abiertamente era demasiado ostentoso. Se acercó y levantó el marco. En la foto, ella vestía un vestido de novia blanco, sonriendo con todas sus fuerzas. Sus ojos se arrugaban en forma de media luna. Él vestía su uniforme azul de gala del ejército, con un aspecto increíblemente rígido, mirando directamente a la lente. Una media sonrisa apenas perceptible tocaba sus labios. La distancia entre ellos, su hombro estaba presionado contra su brazo, pero su brazo no intentaba abrazarla. Volvió a colocar el marco en la mesita de noche boca abajo. 9 de la mañana. Se sentó en el sofá. El televisor estaba encendido en silencio. Su teléfono descansaba en su regazo. 9:15 de la mañana. El teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de David. Acabo de llegar al Pentágono. Será una noche larga. Ella miró el mensaje, escribió OK, lo envió. El estado entregado apareció. Nada más. Dejó el teléfono y miró el televisor silenciado. Un presentador de noticias informaba sobre una cumbre económica en DC. Personas con trajes de negocios estaban de pie en un escenario. Los subtítulos se desplazaban demasiado rápido. ¿Llegó al Pentágono o llegó al aeropuerto? 9:40 de la mañana. Abrió la aplicación y verificó el estado del vuelo. Embarque completado. Salida estimada 10:20 de la mañana. En ese momento, él debería estar sentado en la sala de Emirates en Dulles junto a Eleanor Morgan. Tal vez estaban bebiendo café. Tal vez estaba sonriendo esa sonrisa que ella nunca había visto. O tal vez le estaba diciendo a esta mujer palabras que nunca le había dicho a ella, como te he extrañado. Como ha pasado demasiado tiempo. O tal vez no decía nada. Tal vez solo estaban sentados uno al lado del otro, muy cerca. Emma se levantó, caminó hacia el fregadero de la cocina y abrió el grifo. El agua le caía sobre las manos. Estaba fría. Mantuvo ambas manos bajo el chorro, extendiendo los dedos, dejando que el agua fluyera entre ellos. Tenía un nudo en la garganta. No quería llorar. Era algo más sordo, como si alguien le hubiera puesto una losa de piedra en el pecho. No doloroso, simplemente imposible de respirar. Apagó el agua, se secó las manos, regresó a la sala de estar y se sentó de nuevo en el sofá.
El televisor seguía reproduciendo sus imágenes silenciosas. Una casa silenciosa. Una notificación apareció en la aplicación de la aerolínea. El vuelo ECA 232 ha partido. Emma miró esa línea de texto durante mucho tiempo. Luego bloqueó su teléfono, lo dejó en la mesa de café, tomó el control remoto y quitó el silencio al televisor. El meteorólogo hablaba sobre el clima. Se esperan máximas cercanas a los 32 grados en el área metropolitana de DC hoy. Manténganse hidratados si están al sol. La luz del sol entraba por las ventanas de piso a techo directamente al sofá. Ella se sentía ligeramente cálida. Aquí estaba su luna de miel, sentada sola en un apartamento de 111 metros cuadrados, escuchando el pronóstico del tiempo, viendo los rayos de sol arrastrarse por el suelo de madera. Mientras tanto, su esposo estaba llevando a otra mujer al destino exacto que se suponía que debían visitar, violando descaradamente el protocolo militar federal. Emma cogió el tazón de cerezas, caminó hacia la cocina y arrojó todo el contenido a la basura. Lavó el tazón de porcelana blanca, lo secó completamente y lo guardó en el armario. Sus movimientos eran increíblemente ligeros, sus pasos silenciosos. Estaba tan silencioso en el apartamento que parecía que nadie hubiera vivido allí. 3 de junio, 22 horas después de la partida del vuelo. Emma se sentó frente a la computadora en la oficina de casa. En el trabajo, David era clínicamente paranoico con respecto a OBSC, pero trataba su computadora portátil doméstica como una fortaleza impenetrable. Su cuenta personal de Gmail siempre estaba abierta. Ella también conocía la contraseña. DW031689. Sus iniciales y su fecha de nacimiento. Nunca la cambió. Había más de 400 correos electrónicos sin leer en la bandeja de entrada. Ella no los revisó todos. Simplemente escribió en la barra de búsqueda Eleanor Morgan. 3 segundos después, la búsqueda arrojó 17 resultados. El primer correo electrónico estaba fechado el 9 de enero de este año, el tercer mes de su matrimonio. Ella no los abrió de inmediato. Primero, abrió la aplicación de notas en su teléfono, creó un nuevo documento y lo nombró 0602. Luego, comenzó a leerlos uno por uno. Primer correo electrónico, 9 de enero de Eleanor. Asunto, aterrizada. Texto, estoy aquí. Vuelo tranquilo. No te preocupes. La respuesta de David, bien. Descansa. Tercer correo electrónico, 14 de febrero. Asunto, vacío. Texto, una foto de un café con leche. Un corazón torcido dibujado en la espuma. Sin palabras. La respuesta de David, talentosa. Séptimo correo electrónico. 20 de marzo. Eleanor, ese proyecto del DODE que mencionaste. Puedo ayudar a que se apruebe por nuestra parte. ¿Tienes tiempo para una llamada el sábado, David? David, sábado a las 3 de la tarde. Los dedos de Emma se congelaron en el ratón. Sábado, 20 de marzo. Ella recordaba ese sábado. Él le había dicho que iba al Pentágono a trabajar horas extras y le dijo que no lo esperara para cenar. Ella había asado un lomo de cerdo ese día, esperó hasta las 9 de la noche. La carne se aclara, la garganta se enfrió. La recalentó. Se volvió a enfriar. Cuando finalmente llegó a casa, ella ya estaba dormida. Ella siguió leyendo. 11º correo electrónico. 15 de abril. Un correo electrónico muy largo de Eleanor. Los ojos de Emma hojearon el texto y se fijaron en un párrafo en el medio. A veces pienso que me fui demasiado abruptamente en ese entonces. Si no me hubiera mudado de estado, ¿dónde crees que estaríamos ahora? La respuesta de David consistía en una frase. No te aferres al pasado. Vive en el presente. Emma tomó una captura de pantalla y la guardó en la nota. 15º correo electrónico, 20 de mayo, hace 13 días. Eleanor, las visas están aprobadas. ¿Ya reservaste? David, tengo clase ejecutiva. ¿Quieres que te compre un boleto de conexión o directo? Eleanor, directo es más fácil.
Lo compraré yo misma. Ahorra tu dinero. David, ya lo compré. Mismo vuelo. Vuela a DC el día anterior. Yo organizaré el traslado. La respiración de Emma no se agitó. Su mano tomó firmemente una captura de pantalla y la pegó en la nota. Último correo electrónico, 28 de mayo, hace 4 días. Eleanor, nos vemos mañana. David, nos vemos mañana. Buenas noches. Marca de tiempo 1:43 de la tarde. Esa noche, a las 11:43 de la noche, Emma recordó exactamente lo que estaba haciendo. Estaba acostada en la cama, de espaldas a la suya, escuchándolo desplazarse por algo en la pantalla de su teléfono. Había pensado que estaba leyendo las noticias. Cerró Gmail. No eliminó ni una sola huella, no marcó ningún correo electrónico sin leer como leído, pero sí borró el historial del navegador. Ahora había 14 capturas de pantalla en la aplicación de notas de su teléfono. Bloqueó la pantalla, dejó el teléfono en el escritorio, apoyó las manos a cada lado del teclado y miró las puntas de sus dedos. Sus uñas estaban cortas, pintadas con una capa superior transparente porque él una vez mencionó que odiaba las manicuras llamativas. Apretó los puños. Sus nudillos crujieron suavemente. Luego se levantó. Tarde del 3 de junio. Emma sacó el cajón inferior del escritorio de la oficina. Dentro había una carpeta plástica de acordeón que contenía documentos que ella misma había organizado antes de la boda. Su certificado de matrimonio, pasaportes, el contrato de alquiler del apartamento, el título del coche y los papeles de sus 2 cuentas bancarias. Sacó toda la carpeta, la colocó sobre el escritorio y comenzó a ordenar los documentos uno por uno. Título del coche, propietario David Walker, tarjetas bancarias, 2. Una era su cuenta corriente personal, la otra una cuenta corriente conjunta para gastos del hogar. La cuenta conjunta estaba a nombre de Emma, pero estaba vinculada al número de teléfono de David para las alertas por mensaje de texto. Al llegar al final, encontró un documento que casi había olvidado, un certificado de depósito CD del Chase Bank por $30.000, bloqueado por 1 año. Fecha de vencimiento, 1 de julio. Estos eran sus ahorros prematrimoniales. Cuando se casó, los había trasladado a una cuenta vinculada a su perfil conjunto. En ese entonces, lo vio como un gesto de confianza absoluta. Ahora, necesitaba recuperarlo. Abrió la aplicación de Chase, introdujo su contraseña y fue a la sección de CD. Quedaban 28 días para el vencimiento. El retiro anticipado significaba perder 3 meses de intereses. Tocó retirar anticipadamente. El sistema mostró una advertencia. Confirmar cierre anticipado. Perderá aproximadamente $250 en intereses. Ella tocó confirmar $29.750. Los fondos se liquidarían mañana. A continuación, revisó la cuenta corriente conjunta. Saldo, $4.200. De eso, $1.500 era la asignación mensual que David transfería para la compra y los servicios. El resto era dinero que ella había ahorrado al aceptar trabajos de traducción de ruso a inglés en línea. Transfirió los $4.200 completos a su cuenta personal del Bank of America. Luego, deshabilitó Zelle para la cuenta de Chase. Finalmente, fue a la configuración del perfil y eliminó el número de teléfono de David del sistema de alerta por SMS. Una vez completados esos 3 pasos, miró el reloj. 2:17 de la tarde. Todavía tenía tiempo. 3 de junio, 1:50 de la tarde. Emma marcó un número. Chloe, ¿estás ahí? Sí. Hola, ¿qué pasa? ¿No se suponía que estaban de luna de miel? No fuimos. ¿Puedes hablar? ¿Estás en casa? Estoy en casa. ¿Por qué suenas rara? Necesito un favor, dijo Emma. Necesito la información de contacto de un abogado de divorcios. El silencio se cernió sobre la línea durante 3 segundos completos. Emma, ¿qué pasó? Solo búscame uno. Preferiblemente alguien que tenga experiencia con divorcios militares. Ok, Emma, estás a salvo. Estoy bien.
Una vez que termine de arreglar esto, te lo contaré todo. Ella colgó. Chloe devolvió la llamada 1 hora y media más tarde. Encontré a alguien. Michael Evans, socio de un bufete en el centro. Él se encarga de divorcios complicados para oficiales de alto rango. Te envié su tarjeta de contacto por mensaje de texto. Gracias. Emma colgó y envió un mensaje de texto al abogado. Él respondió en 10 minutos. Emma escribió: «Hola, señor Evans». Me refirió Chloe. Necesito una consulta para un procedimiento de divorcio. El demandado es un teniente coronel en servicio activo. Tengo pruebas sólidas de infidelidad. Planeo presentar la demanda, pero no estaré físicamente presente en las audiencias, ya que me iré del país. ¿Cuándo está disponible para reunirse? La respuesta fue rápida. Mañana a las 10 de la mañana traiga todos los materiales que mencionó. Discutiremos la redacción de un poder notarial. Emma entendió. Dejó el teléfono. Más allá de las ventanas de piso a techo, el sol comenzaba a ponerse sobre Virginia. Una luz naranja inundaba el suelo de madera. Se sentó en la silla de la oficina, recostándose contra la almohada lumbar de espuma con memoria. Había pedido esa almohada en línea porque él solía quejarse de dolor lumbar por estar sentado en un escritorio todo el día. Sacó la almohada de detrás de su espalda y la tiró al otro lado de la habitación. 3 de junio, 9:10 de la noche. Abrió su computadora portátil y fue a SIGCOMP.au, un portal de empleo australiano. Escribió en la barra de búsqueda, traductor/intérprete ruso-inglés, ubicación Sydney CBD. Aparecieron decenas de resultados. Comenzó a filtrarlos, excluyó los que requerían residencia permanente, excluyó los trabajos a tiempo parcial. Quedaron 3. Uno era un traductor interno en una firma de auditoría internacional. El segundo era para una agencia de inmigración. El tercero era un traductor contratado independiente para la Oficina Nacional de Auditoría de Australia, ANAO. Requisitos: certificación NATI de nivel 3. Emma había obtenido su certificación NATI de nivel 3 para ruso hace 2 años. En ese entonces, no estaba casada y trabajaba a tiempo completo en una oficina de traducción, ganando un salario decente. Después de la boda, David le dijo que ya no necesitaba trabajar. Su salario militar era más que suficiente. Ella había renunciado, pero su certificación seguía activa. Marcó los 3 anuncios, luego abrió el portal de inmigración australiano. Su visa de trabajo y vacaciones, que había obtenido antes de la pandemia y que de alguna manera había logrado posponer, todavía era válida hasta fin de año. Podía usarla. Fue al sitio web de Emirates y buscó vuelos de Washington DC a Sydney para el 5 de junio, pasado mañana. Todavía quedaban asientos en clase económica. No reservó de inmediato. Necesitaba confirmar un detalle. ¿Cuánto duraba el viaje de David a las Maldivas? Volvió a abrir su Gmail. La sesión de la mañana no había caducado. Buscó el nombre del resort. La confirmación de la reserva apareció. Entrada, 2 de junio. Salida, 7 de junio al mediodía. Eso significaba que no regresaría hasta el 7 de junio. Hoy era 3 de junio. Tenía 4 días. Volvió a la pestaña de Emirates y compró el boleto para el 5 de junio. Clase económica, solo ida, un pasajero. Su tarjeta fue cargada con $1.650. Boleto confirmado. 4 de junio, 10 de la mañana. La oficina de abogados de Michael Evans estaba en el piso 19 de un elegante edificio en el centro de DC. Emma llegó a tiempo. Evans, de unos 40 y tantos años, tenía un corte de pelo afilado y hablaba rápido. Hojeó la pila de papeles que ella había traído, impresiones de capturas de pantalla de correos electrónicos. La confirmación de vuelo de Emirates. Extractos bancarios. Su esposo es teniente coronel. Sí. En servicio activo, dijo Emma. Los procedimientos de divorcio en Virginia suelen ser sencillos, pero si él lo impugna o se niega a firmar, el tribunal exige un periodo de separación que puede prolongarse durante meses, explicó el abogado. ¿Está preparada para un proceso prolongado?
Sí, me mudo al extranjero mañana. Usted se encargará de todo. Evans la miró. Dado su rango y su autorización TS/SCI, que su esposa se mude repentinamente a un país extranjero, incluso aliado, va a desencadenar una revisión de seguridad. En el momento en que esta petición llegue al expediente, su mando y la DCSA querrán saber por qué. Un divorcio público y desordenado es lo último que él quiere. Y volar a las Maldivas sin un permiso de viaje al extranjero aprobado es una violación masiva del UCMJ. Tenemos una enorme ventaja. Puede citar el manifiesto de pasajeros del vuelo 232 de Emirates. La voz de Emma era plana como si leyera un informe trimestral de ganancias. Volaban en la misma cabina. El traslado era para 2 villas. Él pagó la reserva. Si es necesario, usaré el poder notarial para solicitar a la Corte una orden para obtener sus registros de salida de CBP en el momento en que aterrice de nuevo en los Estados Unidos, dijo Evans, dejando los papeles. Vino usted increíblemente bien preparada. Bien. Ella sacó un formulario impreso de su bolso. Redacté el poder notarial ayer. Revíselo y hágamelo saber si el lenguaje es válido. Evans tomó el papel y lo escaneó. La comisura de su boca se contrajo. No una mueca, sino sorpresa. Está impecable. Fírmelo. Emma firmó. Su firma era firme y legible. Sus honorarios, pago único. Sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria. ¿Transferencia bancaria o cheque? Transferencia funciona. Una notificación sonó. Evans revisó su pantalla. $20.000 recibidos. Guardó el poder notarial en una carpeta. Presentaré la petición el 8 de junio. El tribunal le notificará después de que regrese. Debe estar preparada para el hecho de que él o sus oficiales al mando podrían intentar contactarla para encubrir esto. Lo sé. Emma se levantó y se colgó el bolso al hombro. Gracias, señor Evans. Manténgame informada. Ella se fue. Tarde del 4 de junio. Al regresar al apartamento, Emma sacó las 2 maletas Samsonite plateadas de 28 pulgadas. Esta vez estaba haciendo la maleta para ella. No tenía mucha ropa. Algunas camisetas, 2 pares de jeans, una chaqueta ligera. Junio en Sydney significaba invierno. Necesitaba empacar capas. Rebuscó en el armario. La mayor parte de su ropa más pesada la había comprado antes de la boda. Los estilos estaban un poco anticuados, pero eran ponibles. Abrió el botiquín del baño y tomó sus artículos de tocador, cepillo de dientes, crema facial, agua micelar y su blister de píldoras anticonceptivas. Miró el blister de papel de aluminio. Quedaban 11 píldoras. Desde el día en que se casaron, ella era la única que se encargaba del control de la natalidad. David nunca preguntó al respecto. Arrojó el blister a la basura. Pasaportes. Caminó hacia la entrada y abrió el bolsillo lateral del organizador de viaje negro. Solo había un pasaporte dentro. David se había llevado el suyo en secreto el 2 de junio antes de irse. Ella tomó el suyo y lo abrió. Válido por otros 3 años. Cuando cerró la maleta, 1/3 de ella todavía estaba vacío. Toda su vida ni siquiera podía llenar una maleta de 28 pulgadas. 4 de junio, 8 de la tarde. Emma limpió el apartamento por última vez, no por él, sino por su propia costumbre de dejar un lugar exactamente como lo había encontrado. Fregó las encimeras de la cocina 2 veces, tiró todo lo que se podía estropear del frigorífico, dejando solo el cartón de leche sin abrir y algunos huevos. Ató la bolsa de basura y la llevó al conducto del pasillo. La mesa de centro del salón brillaba. El cuenco de porcelana blanca estaba en su sitio habitual, vacío. En la oficina, solo se llevó su certificado NATI y algunos diccionarios de traducción. No tocó sus papeles. La computadora estaba apagada y vuelta a su sitio. En el dormitorio, hizo la cama impecablemente. El edredón estaba liso, sin una sola arruga. Las almohadas perfectamente simétricas. El marco de la foto en la mesita de noche estaba boca abajo. Dudó un segundo, luego lo puso boca arriba.
Que lo vea cuando regrese. Finalmente, se paró en la entrada y se cambió los zapatos. El estante superior del zapatero era suyo, el inferior el suyo. Había empacado todos sus zapatos, dejando 4 espacios vacíos que la miraban fijamente. Sacó su llavero, el distintivo del edificio y 2 llaves del apartamento. Colocó sus llaves en la consola justo al lado de su organizador de cuero negro. Junto a las llaves, colocó algo más, su copia de su certificado de matrimonio. Lo abrió en la página con el sello estatal y sus firmas boca arriba. No dejó nada más. Ni una nota, ni un mensaje de texto, ni una explicación. 5 de junio, 6 de la mañana. El Uber se aclara la garganta, ya esperaba fuera del complejo de apartamentos. Emma salió por las puertas de cristal con su maleta plateada. Las ruedas chirriaron contra el pavimento. En el tranquilo aire de la mañana, el sonido era excepcionalmente nítido. Se subió al coche. ¿Aeropuerto de Dulles?, preguntó el conductor. Sí. Mientras el coche se incorporaba a la calle, miró por la ventanilla trasera el edificio. Piso 18, tercera ventana desde la izquierda. Las ventanas de piso a techo de su sala de estar. Las cortinas estaban corridas. No se podía ver nada desde fuera. Se dio la vuelta y miró la carretera. Su teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de David: la reunión de hoy se alargará. No me esperes para cenar. Él seguía enviando estos mensajes. Sentado en un resort en las Maldivas, él seguía manteniendo la mentira de que estaba atrapado en el Pentágono. Emma miró el mensaje de texto. Su pulgar se quedó sobre la pantalla por un segundo. Escribió OK, lo envió. Luego fue a la configuración del chat y silenció sus notificaciones. Abrió su perfil de WhatsApp y cambió su foto de una camelia blanca a una foto sin rostro de árboles otoñales. La ciudad se desdibujó por la ventana. La hora punta de la mañana aún no había comenzado. Las carreteras estaban en su mayoría vacías. Una brillante franja blanca de luz apareció en el horizonte. El sol no había salido por completo. Emma guardó su teléfono en su bolso. Su vuelo partía a las 10:20 de la mañana contando la escala en Dubái, aterrizaría en Sídney en aproximadamente 24 horas. Serían las 10 de la noche hora local. Había reservado un albergue cerca del aeropuerto de Sídney para su primera noche por $80 australianos. No le había dicho a nadie exactamente a dónde iba. Chloe solo sabía que tenía que irse. Al abogado se le daría su número de teléfono australiano una vez que comprara una tarjeta SIM local. En este momento, a 900 millas de distancia en las Maldivas, David probablemente estaba sentado junto a una piscina infinita o desayunando con Eleanor Morgan, o aún dormido. Él no sabía que ella ya no estaba en su apartamento. No sabía que las cuentas conjuntas estaban vacías. No sabía que un abogado estaba redactando una petición de divorcio. No sabía que cuando regresara, un juego de llaves, un certificado de matrimonio abierto y un armario medio vacío lo estarían esperando. No sabía nada. Pensó que ella todavía estaba esperando en casa, como en los últimos 11 meses, cocinando la cena, planchando camisas, limpiando las encimeras, solo esperando que él entrara y dijera, sí. Emma se recostó en el asiento y cerró los ojos. Esta era la última vez que se despertaría en el silencio matutino de esta ciudad. El Uber se incorporó a la autopista hacia el aeropuerto. 7 de junio, 2:10 de la tarde. David deslizó su llave en el cerrojo y la giró. La entrada estaba oscura. Encendió el interruptor. La luz inundó el espacio, iluminando la mesa de la consola vacía. Las llaves yacían en la consola. Su mirada se fijó en ellas durante medio segundo. Era su juego de repuesto. El llavero del edificio y las llaves del apartamento estaban unidos por un cordón blanco que no había visto antes. Las llaves estaban ordenadas junto a su organizador de viaje negro, y junto a ellas había un documento grueso y con textura. Lo recogió. Su certificado de matrimonio abierto en la página con el sello en relieve. David se quedó con el certificado en la mano durante 5 segundos. Emma, sin respuesta.
Se quitó los zapatos de una patada y dio largas zancadas hacia la sala de estar. El sofá estaba vacío. En la impecable mesa de centro había un tazón blanco limpio y vacío. El televisor estaba apagado. Emma, nadie en la cocina. La estufa estaba tan bien limpia que no quedaba ni una mancha de grasa. Abrió el refrigerador, casi vacío, solo un cartón de leche y algunos huevos. En la oficina, la computadora estaba apagada. Los archivos estaban en sus lugares correctos, pero faltaban varios libros del segundo estante. Caminó hacia el dormitorio. La cama estaba hecha con precisión militar. El edredón perfectamente plano, las dos almohadas simétricas. Abrió el armario. El lado izquierdo, el suyo, estaba completamente intacto. El lado derecho, el de ella, estaba desnudo, no del todo vacío. Quedaban algunos abrigos viejos, pero las bases de madera de la mayoría de los estantes estaban expuestas. Abrió los 3 cajones inferiores. Sin ropa interior, sin pijamas. Se dio la vuelta y miró la mesita de noche. El marco de la foto estaba boca arriba. Su foto de boda. La mandíbula de David se apretó. Sacó su teléfono y marcó su número. La persona a la que intenta llamar no está disponible actualmente. Llamó de nuevo. La misma voz automática. Abrió y mensaje. Su última conversación fue la mañana del 5 de junio. Él había escrito, la reunión se va a alargar. No me esperes, ella había respondido, ok, nada más. Él escribió, ¿dónde estás? Pulsó enviar. No decía entregado, solo burbujas verdes. Ella había desactivado y mensaje o su teléfono estaba muerto. Cambió a WhatsApp, envió el mismo mensaje. Una marca de verificación gris. El mensaje llegó al servidor, pero no había sido entregado a su dispositivo. Escribió, devuélveme la llamada. Otra única marca de verificación. David se paró en medio del dormitorio, apretando su teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Llamó a Chloe. 3 timbrazos. Sí, soy David. ¿Está Emma contigo? Una pausa de 2 segundos al otro lado. No. ¿Dónde está ella? No lo sé. Eres su mejor amiga. ¿No te ha contactado? La voz de Chloe se endureció. Toda la cortesía desapareció. Antes de interrogarme, quizás interróguense ustedes mismos. Ni siquiera sabes cuándo te dejó tu propia esposa. Él permaneció en silencio. Ella no me dijo a dónde iba, dijo Chloe bruscamente. Si quisiera que lo supieras, te lo habría dicho ella misma. Ella colgó. David bajó el teléfono. La pantalla todavía mostraba llamada terminada. Duración 47 segundos. Volvió a la entrada y recogió las llaves de nuevo. El cordón era nuevo, no algo que poseyeran. Ella se molestó en comprar un cordón, unir las llaves y dejarlas. Esto no fue una decisión espontánea. Cerró el certificado de matrimonio y se quedó allí durante mucho tiempo, presionando la palma de la mano contra la pesada cubierta de papel. 7 de junio, misma hora, Sydney, Australia. Emma se sentó en la zona común de su albergue. Su computadora portátil estaba abierta. En la pantalla había un borrador de un correo electrónico. Estimado gerente de contratación, le escribo para expresar mi interés en el puesto de traductor contractual en la Oficina Nacional de Auditoría de Australia, ANAO. Escribió un párrafo, hizo una pausa, movió el cursor a la segunda línea, eliminó amplia experiencia y lo reemplazó con 5 años de práctica certificada por NATI. Una taza de papel de café instantáneo barato estaba sobre la mesa. Ya se había enfriado. Este era su segundo día en Sydney. El primer día, había comprado una tarjeta SIM local, abrió una cuenta en el Commonwealth Bank y convirtió sus dólares estadounidenses a dólares australianos. El segundo día, había entrado en 3 agencias de traducción y había dejado su currículum. Una de ellas le había pedido inmediatamente que hiciera una prueba de traducción. Hoy era el tercer día, y estaba escribiendo una carta de presentación para la agencia gubernamental australiana. Su teléfono zumbó.
Miró la pantalla. Notificaciones de WhatsApp de David. ¿Dónde estás? Lo miró por un segundo, luego volteó el teléfono boca abajo y siguió escribiendo. 5 minutos después, volvió a zumbar. Ella no miró. La carta de presentación estaba lista. La revisó, ajustó algunas preposiciones, verificó el formato y pulsó enviar. El correo electrónico se envió a las 10:12 de la noche hora de Sydney. Cerró su computadora portátil, tomó el café frío y dio un sorbo. Luego tomó su teléfono y revisó los mensajes. Había 2. ¿Dónde estás? Y devuélveme la llamada. Desplazó hacia arriba. Su último mensaje era OK, enviado el 5 de junio. Mientras estaba en el Uber hacia Dulles, cerró el chat sin responder. 8 de junio, Washington DC. David se despertó a las 6 de la mañana y se echó agua helada en la cara. Tenía bolsas de color morado oscuro bajo los ojos. Apenas había dormido, dando vueltas hasta las 3 de la madrugada. No era el jet lag. 5 días en las Maldivas no habían alterado su reloj interno. Era porque había revisado su teléfono cada 30 minutos. Sin respuesta. Se puso su uniforme de combate del ejército y se fue a trabajar. Había una reunión informativa matutina en el Pentágono. Por la tarde, tenía que presentar el plan logístico para los próximos ejercicios. Su horario era idéntico al de cualquier otro día, pero a las 10 de la mañana, hizo algo fuera de lo común. Condujo hasta la agencia de traducción en Arlington donde solía trabajar Emma. La recepcionista era joven y no lo reconoció. Disculpe, se aclara la garganta, ¿Emma Walker todavía trabaja aquí o Emma Smith, su apellido de soltera? La chica consultó la base de datos. Renunció a finales del año pasado. Ya no trabaja aquí. ¿Tiene su información de contacto actualizada? Lo siento, señor. No divulgamos información personal de exempleados. Soy su esposo. La recepcionista lo miró. El uniforme militar, las hojas de roble plateadas de un teniente coronel en su pecho, la expresión sombría en su rostro. Claramente se sintió intimidada, pero negó con la cabeza. Lo siento, pero realmente no tenemos su nueva información. David dio media vuelta y salió. Sentado en su coche, volvió a marcar su número, que pasaba directamente al buzón de voz. Abrió sus contactos y se desplazó por sus conocidos mutuos. La lista era increíblemente corta. El círculo social de Emma siempre había sido reducido. Aparte de Chloe, solo podía pensar en sus padres. Dudó 3 segundos antes de marcar el número de su suegro. Hola, David. La voz del hombre mayor era cautelosa pero cálida. ¿Has sabido algo de Emma en los últimos días? Sí. Llamó anteayer. Dijo que ustedes finalmente se fueron de luna de miel a Australia. Nos dijo que no nos preocupáramos. David apretó el volante. ¿Una historia de encubrimiento? Incluso había plantado una historia de encubrimiento. Australia, repitió David secamente. Sí, dijo que, las vistas son hermosas. ¿Por qué no estás justo a su lado? Lo estoy. La recepción celular es un poco irregular. Haré que te devuelva la llamada más tarde. Colgó. Australia. Se sentó en el asiento del conductor mirando su teléfono. Abrió Safari y buscó vuelos de DC a Australia en los últimos 3 días. 9 de junio, Sydney. Emma entró en un rascacielos corporativo en Martin Place. La agencia Collinsburg, donde había realizado la prueba de traducción ayer, la había llamado para una entrevista. La entrevistadora era una mujer australiana de unos 50 años con el pelo corto y gafas rojas que hablaba como una ametralladora. Sus resultados en la prueba escrita fueron sobresalientes. 98% de precisión, la puntuación más alta en este grupo de contratación. Pero tengo una pregunta. Emma se sentó frente a ella, con la espalda perfectamente recta, las manos apoyadas con calma en su regazo. Su currículum muestra una certificación NATI, pero un vacío en el empleo durante el último año. ¿Por qué? Razones personales que ya han sido completamente resueltas. La gerente la miró y no insistió.
Operamos a un ritmo alto. El tiempo de respuesta para documentos legales comerciales es estrictamente de 48 horas. ¿Está preparada para horas extras? Sí. ¿Puede empezar el lunes? Periodo de prueba de 3 meses. La tarifa es de $42 australianos por hora. Discutiremos un aumento después del periodo de prueba. Eso me funciona. La gerente se puso de pie y le tendió la mano. Bienvenida a bordo, Emma. Al salir de la oficina, Emma compró un café con leche caliente en una cafetería de la planta baja. La luz del sol entraba por las puertas de cristal. Junio en Sydney era invierno. La temperatura apenas superaba los 15 grados, pero el cielo era de un azul perforante y sin nubes. Dio un sorbo. El café caliente le quemó ligeramente la lengua. Su teléfono sonó. Miró la pantalla. Un número de David Walker. Miró su nombre parpadear 6 veces. Luego pulsó rechazar. 9 de junio, Virginia. 2:30 de la tarde, usuario ocupado. David estaba en el balcón de su apartamento, con el teléfono pegado a la oreja. Ni siquiera se había quitado la chaqueta del uniforme. Acababa de regresar de la base. Volvió a marcar. Sonó y sonó. Más de 10 timbrazos. Sin respuesta. Estrelló su teléfono contra la barandilla metálica del balcón. No se rompió, pero el sonido de metal contra metal fue brutal. Rechazado y apagado eran dos cosas muy diferentes. La primera vez, la llamada se conectó, pero se cortó después de 6 timbrazos. Ella la rechazó. Lo oyó sonar, vio su nombre y eligió activamente colgar. David regresó a la sala de estar. El apartamento estaba en silencio. No era el silencio de la gente que simplemente no hablaba. Era un vacío físico. Sin ruidos de la cocina, sin zumbidos de la lavadora, sin salpicaduras de agua en las plantas del balcón. Él nunca había notado esos ruidos antes, pero ahora su ausencia era ensordecedora. Fue a la cocina y abrió el refrigerador. La leche se había agriado. Los huevos todavía estaban allí, pero no tenía idea de cuándo los había comprado. Probablemente también estaban malos. Sus notas adhesivas manuscritas todavía estaban pegadas a los estantes. Lácteos, productos frescos, carne, salsas descrito con su caligrafía limpia y redondeada. Cerró el refrigerador y abrió la aplicación Uber Eats. Cuando fue a pagar, la dirección de entrega se rellenó automáticamente. De repente se dio cuenta de que ella había configurado esta cuenta para él. Incluso las instrucciones de entrega, dejar en la puerta, no tocar, estaban escritas por ella. Él nunca había pedido comida a domicilio porque nunca lo había necesitado. 11 de junio, Sydney, primer día de trabajo de Emma. La oficina de Collinsburg tenía un diseño de planta abierta en el piso 14. Su escritorio estaba junto a la ventana. Su tarea matutina era un contrato comercial de 200 páginas, un acuerdo de empresa conjunta entre una firma exportadora de Europa del Este y un socio minero australiano. Terminología legal densa, pero ella traducía rápidamente. Mientras estudiaba para el examen NAATI, había practicado cientos de estos textos. La memoria muscular aún estaba allí. En su hora de almuerzo, bajó, compró un sándwich y se sentó en un banco en Martin Place. Un músico callejero tocaba una melodía acústica relajada, ligeramente desafinada. Las palomas se pavoneaban alrededor de sus botas. Dio un mordisco y revisó su teléfono. 3 mensajes de WhatsApp, todos de David. El primero enviado ayer a las 11 de la noche EDT, contesta el teléfono. El segundo esta mañana, ¿dónde diablos estás? Vuelve. Necesitamos hablar. El tercero hace 1 hora, Emma, si no contestas, presentaré una denuncia de desaparición ante la policía. Terminó su sándwich, arrugó el envoltorio y lo tiró a la papelera. Abrió WhatsApp y escribió 2 palabras, no te molestes. Pulsó enviar. Sabía que él vería esas palabras y sabría que estaba viva, no secuestrada, y completamente bien. Simplemente no quería tener nada que ver con él.
Después de enviarlo, silenció el chat de nuevo, bloqueó su teléfono y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo. 11 de junio, el Pentágono, 8 de la tarde. David estaba sentado en una reunión de estrategia. Su teléfono vibró. Miró hacia abajo. Un mensaje de WhatsApp de Emma. 2 palabras, no te molestes. Miró esas 2 palabras durante 3 segundos completos. El mayor al otro lado de la mesa dijo, Coronel Walker, tiene la palabra. Él colocó su teléfono boca abajo. La reunión se prolongó durante 40 minutos más. Sus ojos estaban fijos en los paquetes informativos, pero pasaba las páginas notablemente más lento. Cuando la sala se despejó, él permaneció sentado. Su ayudante se detuvo junto a la puerta. Señor, la coordinación del campo de tiro se pospone para mañana. Entendido. El ayudante se fue. David volvió a coger su teléfono. No te molestes. No te molestes con la policía. No te molestes en buscar. No te preocupes. No es asunto tuyo. Nunca había recibido un mensaje así de ella. Durante 11 meses, ella solo había enviado mensajes de texto con ok, sí, esperándote. Nunca más de 3 palabras, pero cada palabra era sumisa y complaciente. Ahora, eran solo 2 palabras, pero la gravedad se había invertido por completo. Empezó a escribir, súbete a un avión y ven a casa ahora mismo. Su pulgar se quedó sobre el botón de enviar. Esperó 2 segundos, lo borró y escribió, necesitamos hablar. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 10. Sin respuesta. Tocó su perfil. La imagen era de árboles de otoño. Solía ser una flor. Retrocedió y volvió a comprobar, casi paranoico de que lo hubiera bloqueado. Luego hizo otra cosa. Abrió su aplicación bancaria Chase, con la intención de transferir dinero a la cuenta conjunta solo para ver qué pasaría. A mitad de la transferencia, el sistema arrojó un error. Cuenta no disponible para transferencias instantáneas. Lo intentó de nuevo. Mismo error. Llamó al servicio de atención al cliente de Chase. Después de 3 minutos en espera, un representante respondió, hola, quiero verificar el estado de una cuenta corriente. Titular de la cuenta, Emma Walker, terminada en. ¿Es usted un titular de cuenta principal, señor? No, soy su esposo. Me disculpo, señor, pero no podemos divulgar información a terceros no incluidos en la cuenta. El titular de la cuenta deberá contactarnos directamente. Él colgó. Transferencias instantáneas deshabilitadas. Eso significaba que la cuenta estaba completamente separada de su perfil. Su número de teléfono fue borrado. No podía enviar dinero. No podía ver el saldo. ¿Cuándo hizo esto? Intentó construir una línea de tiempo. Tuvo que ser en algún momento antes del 5 de junio. Mientras ella todavía estaba en casa, mientras ella estaba de pie frente a él, diciendo, ok. Ella estaba borrando activamente su acceso a su vida. David dejó su teléfono en el escritorio, entrelazó sus dedos y los presionó contra su frente. Cerró los ojos. De vuelta en su oficina en casa, en el posavasos de silicona de su escritorio, ya no había absolutamente nada. 13 de junio, Sydney. Emma recibió una invitación a entrevista de la oficina de auditoría ANAO. El correo electrónico llegó a las 9 de la mañana. Entrevista programada para el lunes a las 2 de la tarde. Requisitos: traer certificado NATI original, muestras de traducción y 2 cartas de recomendación. Cartas de recomendación. Podría pedir una al director de su antigua agencia en DC. Para la segunda, pensó por un momento, luego abrió LinkedIn y encontró a su antiguo profesor universitario, un australiano que enseñaba teoría de la traducción en Georgetown. Le envió un mensaje. 2 horas más tarde, él respondió, por supuesto, Emma, envíame tu CV actualizado. Lo tendré listo para el viernes. Ella respondió, gracias, profesor. El trabajo en Collinsburg ya se había convertido en rutina. En su tercer día, terminó el contrato de 2 páginas. Su supervisor lo revisó, no dijo nada y simplemente le deslizó una carpeta enorme por el escritorio.
Documentación de licitación, fecha límite pasado mañana. Emma abrió el archivo y se puso a trabajar. 13 de junio, afueras de DC. David condujo a casa de los padres de Emma por tercera vez. Las dos primeras veces había pasado por allí con el pretexto de estar por el barrio, intentando conseguir información, pero la pareja mayor solo sabía que su hija estaba en Australia de vacaciones y los llamaba cada 2 días. David ya lo sabía porque su suegra había añadido: Emma dijo que el servicio de telefonía móvil en el interior es terrible, así que es posible que no pueda comunicarse contigo. Nos dijo que no nos preocupáramos. En esta tercera visita, su madre le sirvió un tazón de estofado de ternera casero. Él se sentó a la mesa mientras su padre veía las noticias. David, ¿cuándo regresas para unirte a ella?, preguntó su padre. Emma dijo que va a alargar el viaje unos días. Pronto, se comió el estofado. El sabor no era el mismo que el de Emma. Emma siempre le añadía un chorrito de vinagre de vino tinto para darle profundidad al caldo. Su madre usaba vinagre blanco normal. Él nunca había notado las especias que ella usaba antes. Al salir de su casa, se quedó junto a su coche en la calle suburbana. DC en junio era un pantano. Su camisa de vestir se le pegaba a la espalda. El sudor le perlaba la frente. Sacó su teléfono y abrió WhatsApp. Su último mensaje seguía siendo: no te molestes. Ella no había respondido a su necesitamos hablar. Volvió a escribir. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Enviado. Pasó un minuto. Añadió: vuelve a casa. Podemos solucionarlo. Esta vez esperó mucho tiempo. Todo el trayecto de vuelta al Pentágono. La pantalla de su teléfono permaneció oscura. 18 de junio. El Pentágono. David se sentó en un sofá de cuero en la oficina del director de personal militar. Frente a él estaba el coronel Miller hojeando un expediente. Al terminar la última página, cerró la carpeta y la deslizó al centro del escritorio. Walker, seré directo. Miller se quitó las gafas. Pide usar canales seguros y alertas del CBP para rastrear el viaje al extranjero de su esposa. No lo aprobaré. Está en el extranjero, señor. No puedo comunicarme con ella. Necesito confirmar que está a salvo. Sus padres dicen que los llama, pero ha cortado todo contacto conmigo. Entonces está a salvo. Simplemente no quiere hablar con usted. Este no es un problema del ejército. David se aclara la garganta, apretó el reposabrazos del sofá. Entonces enviaré una solicitud a través de la policía local. Le aconsejo encarecidamente que no lo haga, advirtió Miller, volviéndose a poner las gafas. Usted tiene autorización TS/SCI. Su esposa huyó repentinamente a un país extranjero. Si empieza a hacer ruido o si ella empieza a hablar allí, la contrainteligencia de la DCSA le retirará la autorización antes de que pueda pestañear. Las juntas de ascenso se reúnen a finales de año. ¿Quiere ascender a coronel o no? David permaneció en silencio. Resuelva sus disputas domésticas a puerta cerrada, añadió Miller. No arrastre al Dode a esto. Ella no está en casa. Espere a que regrese. Le diré esto gratis: en su rango y posición, un escándalo público arruinará su carrera de forma permanente. David se levantó. Entendido, señor. Salió de la oficina y se detuvo en el pasillo del anillo por un momento. La luz del sol se abría paso por las ventanas, proyectando barras de luz sobre el linóleo. De pie en las sombras, sacó su teléfono. El chat con Emma estaba muerto. Abrió sus contactos y encontró un nombre. Greg, un viejo amigo de West Point que ahora trabajaba en inteligencia cibernética en el Departamento de Seguridad Nacional. El rastreo de salidas fronterizas no se limitaba solo a los militares. Si tenías contactos, podías mover hilos. Marcó. Greg, soy Dave Walker. ¿Estás ocupado? Tomemos una cerveza. 18 de junio, Sydney. Emma se sentó en una sala de conferencias con paredes de cristal en el 8º piso del edificio NAO. Frente a ella había un panel de 3 personas,
el director del proyecto, un auditor senior y un representante de recursos humanos. Sobre la mesa yacían su currículum, una copia de su certificado NATI y sus cartas de referencia. El director del proyecto, un australiano de unos 50 años con un elegante traje gris, habló deliberadamente. Señorita Walker. Señorita Smith, por favor. Uso mi apellido de soltera profesionalmente. Señorita Smith. Este puesto implica la traducción de documentos de auditoría altamente sensibles relacionados con el cumplimiento corporativo, específicamente el seguimiento de empresas internacionales sospechosas de evasión de sanciones y cadenas de suministro del mercado gris. Muchos de estos rastros de dinero conducen a entidades fantasma de Europa del Este y Rusia. ¿Tendrá algún conflicto de intereses al manejar materiales relacionados con esas regiones? Emma se sentó perfectamente recta. No tengo ningún conflicto de intereses. Elabore. Usted tiene amplios lazos con el sector de defensa de DC a través de su residencia reciente. Trabajo exclusivamente como lingüista. No tengo afiliaciones políticas ni obligaciones con ningún aparato gubernamental extranjero o doméstico. Mi trabajo es la traducción precisa de datos, no su evaluación. El auditor senior hojeó su portafolio. Su traducción de prueba fue impecable, pero la terminología de auditoría es altamente específica. ¿Ha trabajado antes con los formatos de informes de la ANAO? No, pero durante la semana pasada revisé sus informes de auditoría disponibles públicamente y redacté una traducción simulada basada en la revisión de desempeño de su ANAO del último año fiscal. Sacó 3 páginas grapadas de su carpeta y las deslizó sobre la mesa. Los entrevistadores intercambiaron miradas. El director del proyecto tomó las páginas y las escaneó rápidamente. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Hizo esto por iniciativa propia? Sí. La entrevista duró otros 20 minutos. Al terminar, el director del proyecto le estrechó la mano. Nos pondremos en contacto antes de fin de semana. Cuando Emma salió del edificio, caía una lluvia fría y brumosa de invierno sobre Sídney. No tenía paraguas. Se detuvo bajo el toldo por un momento, se subió la capucha de la chaqueta y se metió bajo la lluvia. 20 de junio, Virginia. David invitó a Greg a cenar a un discreto asador en Alexandria. Se sentaron en un reservado con poca luz. Greg, necesito un favor. Necesito que saques un registro de salida. Greg dejó el tenedor y lo miró. ¿Quién? Mi esposa. Las cejas de Greg se dispararon, pero se mantuvo en silencio, esperando. Está en Australia. El teléfono está apagado, no contesta los mensajes de texto. Necesito saber de qué aeropuerto salió, qué día y dónde aterrizó exactamente. Sé que es extraoficial, pero pásalo por los manifiestos del DHS. Su apellido de soltera es Emma Smith. Te enviaré su número de pasaporte. Greg agitó su bourbon. Malentendido de pareja. Una vez que la encuentre, lo arreglaré. Greg permaneció en silencio por un momento. Está bien, lo buscaré, pero ten en cuenta que el sistema registra cada consulta. Solo puedo obtener su salida de Estados Unidos. No puedo rastrear sus movimientos una vez que está en suelo extranjero. Solo la salida está bien. Lo necesito en 2 días. 22 de junio. Greg envió a David un mensaje de texto seguro a su teléfono personal. Smith, número de pasaporte, salió el 5 de junio de Dulles IAD. Destino Sydney SYD. Vuelo Emirates vía DXB. Clase económica. Viajando sola. 5 de junio, el 4º día de su viaje a las Maldivas. El día que ella dejó el apartamento. Un pasajero en clase económica. David se sentó en su oficina del Pentágono mirando la pantalla. Afuera podía escuchar la tenue cadencia de una unidad de entrenamiento que marcaba los pasos. Izquierda, derecha, izquierda. La mañana del 5 de junio, le había enviado un mensaje de texto: la reunión se va a alargar. No me esperes. Y ella había respondido: ok. Y luego tomó un taxi al aeropuerto. David apretó su teléfono, la palma de la mano sudando. De repente, una revelación lo golpeó como un tren de carga.
¿Qué está haciendo ella en Sydney? La certificación Nati. Ella había hablado de ello antes de la boda. La visa de trabajo y vacaciones australiana que había obtenido años atrás, pero nunca usó. En ese entonces, él había preguntado, ¿por qué quieres ir allí? Y ella había abandonado el tema para siempre. Ahora lo estaba usando. Desbloqueó su computadora portátil personal, fue a su cuenta de Gmail y escribió en la barra de búsqueda Emma Smith. Nada. Ella nunca le envió un correo electrónico allí. Luego recordó. Ella sabía la contraseña. DW031689. Se la había dicho una vez y nunca la cambió. Frenéticamente hizo clic en la configuración de seguridad de su cuenta de Google y abrió el historial de actividad de seguridad de inicio de sesión reciente. 3 de junio, 2:42 de la tarde. Dirección IP, Virginia, ISP Verizon FIOS, red doméstica. 3 de junio, 8:08 de la tarde. Dirección IP, Virginia, ISP Verizon FIOS. Dos inicios de sesión la tarde del 3 de junio, espaciados 26 minutos, exactamente durante la ventana en la que él no estaba en casa. Un sudor frío recorrió la espalda de David. No necesitaba adivinar lo que ella vio. Todo el hilo de correos electrónicos con Eleanor Morgan estaba allí. Las reservas del resort, la coordinación del vuelo. Ella lo había leído todo. No era un rumor. No era sospecha. Ella lo leyó con sus propios ojos. Y después de leerlo, no montó un espectáculo. No lloró. No lo llamó gritando. Vació sus ahorros, cortó su acceso a las cuentas bancarias, encontró un abogado, compró un boleto a Sydney y desapareció. Y lo hizo todo en 48 horas entre el 3 y el 5 de junio. Durante esas 48 horas, ella seguía respondiendo a sus mensajes de texto con sí y ok. David se levantó tan violentamente que su silla de oficina retrocedió medio metro. El chirrido de las ruedas rompió el silencio de su oficina. Caminó hacia la ventana y se apoyó pesadamente en el alféizar, apretándolo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 23 de junio. Un oficial de notificaciones llegó al Pentágono. Petición de disolución de matrimonio. Demandante, Emma Smith. Demandado, David Walker. El coronel Miller lo citó de nuevo en su oficina. El rostro del coronel estaba de color granate oscuro de furia. Walker. Acabo de leer la petición que fue entregada a seguridad de la base. Tiró una gruesa pila de papeles sobre el escritorio. David los recogió. Abogado del demandante, Michael Evans. Motivos, adulterio y diferencias irreconciliables. Pruebas, manifiesto de vuelo que prueba el viaje conjunto con la civil Eleanor Morgan. Recibos del resort. Amplia correspondencia por correo electrónico. Demandas, divorcio absoluto, renuncia a la distribución equitativa. David hojeó las páginas hasta que su dedo se detuvo en la lista de pruebas. 14 capturas de pantalla impresas. Esos 26 minutos. Miller habló con voz peligrosamente baja. Un oficial con autorización TS/SCI tiene una esposa que huye a un país extranjero, inicia un divorcio de tierra quemada y adjunta pruebas sólidas de su viaje no autorizado y no aprobado a las Maldivas. La contrainteligencia de la DCSA ya ha abierto una investigación sobre su expediente de seguridad. ¿Tiene alguna idea de lo que esto significa? David no pudo levantar la vista. A finales de año, su nombre será borrado de la lista de ascensos, se mofó Miller. Y mientras esta investigación esté activa, usted estará en tierra. ¿Cómo va a arreglar esto? No firmaré los papeles. Lo impugnaré. ¿Y lo empeorará?, ladró Miller. Un juicio público y desordenado con filtraciones a los medios. Terminará con su carrera y la violación de seguridad lo enviará a un consejo de guerra. Resuelva esto en silencio. 24 de junio. David estaba sentado en el sofá de su oscura sala de estar. Su computadora portátil estaba abierta. En la pantalla estaba el sitio web de Emirates buscando vuelos a Sydney, pero no estaba reservando un boleto. No podía volar.
Los viajes al extranjero para un oficial bajo investigación activa de la DCSA eran imposibles. Su pasaporte estaba marcado. Estaba atrapado. ¿Sabía ella que esto saldría exactamente así? Agarró su teléfono, abrió WhatsApp y presionó el botón de llamada de voz para Emma. 15 segundos de timbre. Llamada rechazada. Escribió: tengo los papeles. Si quieres el divorcio, vuelve a DC y dímelo a la cara. Un minuto después, apareció una respuesta de 2 palabras: no regreso. David, ¿qué quieres? El tribunal va a exigir un periodo de separación. Esto se prolongará durante meses. Emma, lo sé. Y tu cadena de mando también lo sabe. Cuanto más largo sea el proceso, más investigarán los investigadores de seguridad. Ella lo sabía. Ella conocía el sistema militar por dentro y por fuera. Ella sabía que un divorcio ruidoso y prolongado era una sentencia de muerte para su carrera. No necesitaba ganar el caso de inmediato. Solo necesitaba que el caso pendiera sobre su cabeza como la espada de Damocles. David dejó su teléfono en la mesa de café. La mesa estaba completamente desnuda. Incluso el tazón de porcelana blanca había sido guardado en los armarios semanas atrás. Inclinó la cabeza hacia atrás contra el sofá y miró la luz del techo. Solía no importarle quién compraba las bombillas o qué temperatura de color tenían. Ahora se sentaba bajo esa luz deslumbrante todas las noches. 28 de junio, Sydney. Emma recibió un correo electrónico de la ANAO. Una oferta oficial para el puesto de traductor contractual. Un contrato de 2 meses a una tarifa de $480 australianos por día. Oficina de Sydney CBD. La verificación de antecedentes había sido aprobada. Hizo clic en aceptar. Luego envió un correo electrónico a su abogado. Señor Evans, he aceptado un puesto en la Oficina Nacional de Auditoría de Australia. Traduciré materiales de auditoría internacionales. Este detalle podría serle útil. La respuesta de Evans fue instantánea. Brillante. Una vez que la contrainteligencia de la DCSA se dé cuenta de que la esposa separada de un oficial superior está trabajando para una agencia gubernamental extranjera, incluso aliada, le pondrán una pistola en la cabeza para que firme esos papeles de inmediato y contenga las consecuencias. Emma entendió. Fuera de la ventana de su apretada subbarriendo, llovía. La próxima semana se mudaría a un apartamento adecuado en Newtown, a solo 7 minutos a pie de la estación de tren. Abrió su aplicación de notas y escribió: plan de negociación, 1, sin reconciliación. 2, no regresar a Estados Unidos. 3, exigir la firma inmediata. 3 de julio, mediación por vídeo. En la pantalla había una elegante sala de conferencias. David estaba sentado junto a un abogado nombrado por el JAG. Al otro lado de la pantalla había una habitación en Sydney. Emma estaba sentada en un escritorio contra una pared blanca y en blanco. Su abogado, Michael Evans, estaba conectado desde su oficina de DC. El abogado de David comenzó: Emma, mi cliente está dispuesto a ofrecer un pago sustancial de manutención conyugal en una suma global si acepta retirar la petición o, al menos, sellar los procedimientos. Mi clienta tiene una demanda, interrumpió Evans con suavidad. Divorcio absoluto. Si su cliente acepta, firmamos un acuerdo renunciando a todas las reclamaciones sobre su pensión y bienes. Los ojos de David nunca se apartaron de la pantalla. Miró a Emma. Había perdido peso. Sus pómulos eran más afilados, su pelo cortado un poco más corto. Llevaba un suéter de cuello alto gris oscuro. Emma, David habló. Su voz era más baja de lo normal. ¿Podemos hablar en privado? No hay nada que necesite decir que no pueda decirse en el registro, respondió ella con calma. Los músculos de la mandíbula de David se tensaron. Admito que mentí. Pero no hubo nada físico entre Eleanor y yo. En las Maldivas, estuvimos del 2 al 7 de junio. Emma interrumpió: el traslado era para 2 villas adyacentes. Comparten una puerta de conexión. Vi la confirmación de la agencia de viajes. El silencio se apoderó de la sala de conferencias de DC.
El dedo índice de David se crispó como si luchara por mantener la compostura. Puedo explicarlo todo. No necesitas explicar, su voz era cristalina. La ventana para tus explicaciones se cerró el 1 de junio cuando te paraste en la puerta de nuestro dormitorio y me mentiste a la cara sobre una reunión de emergencia. Esa fue tu única oportunidad. Mi demanda es simple. Firma los papeles del divorcio. De lo contrario, esto se alargará y tu autorización TSCI sufrirá aún más. David miró el monitor. No firmaré. Sí, cometí un error, pero esto se puede arreglar. Tu contraseña de Gmail era dw031689. En el lapso de 26 minutos, leí toda tu correspondencia. Emma lo interrumpió fríamente. Lo que llamas un error, lo leí de principio a fin. Hemos terminado aquí. Esperaremos el fallo del tribunal. La pantalla se puso negra. Emma se recostó en su silla en Sydney. Sus dedos temblaban ligeramente. La voz de su abogado llegó por el canal de audio. Firmará. Es solo cuestión de tiempo. Emma abrió su portal de trabajo de la ANAO. Su primer proyecto, traducir un informe de auditoría sobre cadenas de suministro en la sombra utilizadas por una empresa de logística australiana. 15 de julio. Emma había traducido 47 páginas del informe de auditoría. Detallaba una adquisición masiva internacional de equipos que eludía las sanciones a través de empresas fantasma en los Emiratos Árabes Unidos. En el apéndice, la empresa intermediaria rusa objetivo que recibía los pagos finales figuraba como Global Trans LLC, directora Eleanor Morgan. Emma miró la pantalla. Global Trans LLC se registró el pasado septiembre, el cuarto mes de su matrimonio con David. Abrió la base de datos y profundizó. Los auditores habían marcado en amarillo los contratos. El margen de beneficio del intermediario era un 37% superior al valor de mercado. El dinero, en última instancia, se originó en subcontratistas del Departamento de Defensa, específicamente contratos de adquisición del Departamento de Defensa canalizados a través de la división de logística de David en el Pentágono. Todo encajó. Eleanor no era solo una amiga de la infancia. Era una socia comercial. Estaba asegurando lucrativos subcontratos de defensa a precios inflados a través de su departamento y canalizando el dinero al extranjero. Emma tomó su teléfono y envió un mensaje de texto a su abogado. Michael, tengo nueva información. Concierne la participación del demandado en un esquema de corrupción. 3 minutos después, Evans la llamó. ¿Está absolutamente segura? Estoy traduciendo la auditoría oficial. Los datos se obtuvieron legalmente. La empresa de Morgan es una entidad fantasma que desvía dinero de las adquisiciones del Departamento de Defensa. Emma, la voz del abogado se volvió gravemente seria. Esto ya no es un divorcio complicado. Esto es corrupción federal. El inspector general del Departamento de Defensa y el CIS abrirán una investigación criminal. Reúna cada prueba, los correos electrónicos donde discuten proyectos, los vuelos a las Maldivas y el registro corporativo de Global Trans. Redactaré una presentación de denunciante ante el DODIC. Esto terminará con su carrera y probablemente lo enviará a Leavenworth. Dame 3 días. 18 de julio. Evans se aclara la garganta. Envió el borrador de la denuncia de denunciante, las capturas de pantalla de los correos electrónicos, los billetes de avión, los datos financieros de Global Trans. Emma lo leyó todo y respondió, visto. 20 de julio. La denuncia llegó al escritorio del inspector general del Departamento de Defensa. 22 de julio, el Pentágono. David fue relevado de su cargo. La orden llegó a las 10 de la mañana, pendiente de una investigación criminal por parte del inspector general del Departamento de Defensa y el CIS. El teniente coronel Walker queda suspendido de todas sus funciones. Autorización de seguridad suspendida. Viajes restringidos. David se paró junto a la ventana de su oficina. Los campos de desfile estaban vacíos. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Emma por WhatsApp. ¿Presentaste la queja ante el IG? Respuesta, sí. Su mano apretó el teléfono lo suficiente como para romper la carcasa. ¿Entiendes lo que esto significa? Me van a meter en una prisión federal.
Emma, entiendo. David comenzó a escribir furiosamente. Te di un hogar. Te di $1.500 cada mes para que vivieras cómodamente. El apartamento estaba a mi nombre, pero tú vivías allí. Conducías el coche cuando querías. ¿Y quieres destruir mi vida por unas vacaciones? La respuesta llegó 10 segundos después. Era más corta. Me diste $1.500 al mes para pagar las facturas de servicios públicos y comprar comida. El sobreprecio de los contratos de Global Trans fue de millones. Pagaste mis gastos de vida. Le enviaste enormes sumas a ella a través de un esquema de corrupción federal. No tenemos nada más de qué hablar. David se quedó mirando las palabras. Ella lo había descubierto todo. Él no había recibido sobornos directos del contrato, pero había un correo electrónico de Eleanor. Una vez que esté firmado, te deberé mucho. Elcis lo interpretaría de manera inequívoca. 28 de julio. David fue citado a interrogatorio por Elcis y los fiscales federales. Se le imputaban cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y abuso de confianza pública. Regresó al apartamento y se desplomó en el sofá. El lugar era un desastre. No había limpiado en semanas. Las bombillas LED de luz diurna seguían ardiendo con fuerza, pero la luz se sentía estéril como la de un depósito de cadáveres. El frigorífico estaba vacío. Sus notas adhesivas todavía se aferraban a los estantes de plástico. No había habido un solo sonido de vida en esa casa durante 53 días. 29 de julio. David llamó al abogado de Emma. Señor Evans, firmaré los papeles del divorcio y el acuerdo de liquidación de inmediato. Excelente. Los presentaré ante el tribunal. Podemos acelerar el decreto. Y una cosa más, la voz de David se quebró. Dígale. Dígale que deje de cooperar con los investigadores. Que deje de filtrar documentos. Dejaré que el proceso siga su curso, como debe ser, respondió Evans con frialdad. Le transmitiré su mensaje. 29 de julio, Sydney. Emma recibió un mensaje de texto de su abogado. Él firmó. Te está rogando que no hagas más ruido. Emma estaba sentada en su pequeño apartamento de Newtown. El vaso de agua sobre su escritorio se había templado. Con la mano izquierda, se frotó el dedo anular donde aún permanecía una tenue marca de bronceado de su anillo de bodas. El anillo en sí había estado en el fondo de su maleta durante semanas. Ella respondió, entendido, y apagó la lámpara. 12 de octubre. Llegó el decreto final. El matrimonio se disolvió oficialmente. Esa misma semana, los fiscales federales acusaron formalmente a David Walker en un tribunal federal. 6 de noviembre, Sydney. 4 de la tarde hora local, 12 de la noche est. Una última videollamada solicitada por el abogado defensor de David. Emma se sentó en su escritorio. David apareció en la pantalla. No estaba en su antiguo apartamento de Arlington. Estaba en una habitación estéril con paredes desnudas. Sus bienes habían sido congelados. Vestía una sudadera con capucha gris simple, con un aspecto demacrado. Sus pómulos sobresalían, sus ojos hundidos. 7 segundos de silencio. Emma. Ella miró la pantalla. Solo quería darte las gracias. Y lo siento. Ella no dijo nada. Acabo de darme cuenta, su voz tembló. Di todo por sentado. Durante 11 meses, cocinaste, limpiaste, recordaste mis pastillas, cambiaste las bombillas, escribiste las etiquetas. Cuando te fuiste, me di cuenta de que nada de eso sucedió por arte de magia. Tú hiciste todo eso. Hizo una pausa, frotándose las manos. Pensé que era solo tu deber como esposa. Emma esperó un momento, asegurándose de que él había terminado antes de hablar. Lo que acabas de decir no es una disculpa. Simplemente estás describiendo lo que perdiste. Se volvió inconveniente para ti vivir sin mí, y te estás quejando de esa incomodidad. Usaste el tiempo pasado. Pensé que era mi derecho. No pensaste que era un error en ese entonces. Solo cambiaste de opinión porque las consecuencias finalmente te alcanzaron y te arruinaron.
La mandíbula de David se apretó. No necesito tus disculpas, David. Mi partida y la presentación de ese expediente al inspector general no se hicieron para obligarte a decir, lo siento. ¿Entonces para qué fue? Preguntó secamente. Para mí. Ya no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ella buscó el ratón. Esta es nuestra última conversación. Hizo clic en terminar llamada. La pantalla se puso oscura. Emma se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió. Estaba fría y refrescante. 19 de diciembre. Emma salió de la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional de Sídney. Acababa de regresar de un viaje de trabajo a Melbourne. Los directores de la ANAO estaban encantados con su trabajo y le habían ofrecido extender su contrato indefinidamente. El cálido viento veraniego de Sídney le golpeó la cara. El sol estaba en su cenit. El cielo era de un azul brillante y translúcido. Se detuvo en la acera para esperar su Uber. Las ruedas de su vieja maleta Samsonite plateada de 28 pulgadas chirriaron ligeramente. Se deslizó la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta, sus dedos rozaron un pequeño círculo de metal frío, su anillo de bodas. Había viajado con ella desde Washington DC a Sídney, luego a Melbourne. No lo había tirado antes, no por sentimentalismo, sino porque simplemente no había encontrado el momento adecuado. Ahora el momento era perfecto. Sacó el anillo y lo miró. Grabado en el interior estaba la fecha de su boda. Se giró hacia un espeso parche de arbustos verdes que bordeaban la carretera del aeropuerto. Con un casual movimiento de muñeca, arrojó el anillo. El metal brilló bajo el sol brillante de Australia, trazó un corto arco y desapareció silenciosamente entre el denso follaje. Ni siquiera miró donde aterrizó. Su Uber se detuvo. Agarró su maleta, abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero. CBD, por favor. El coche se alejó. La luz del sol entraba por la ventana, descansando cálidamente sobre sus manos, que reposaban suavemente en su regazo. En su dedo anular izquierdo, no quedaba ningún rastro. Estaba completamente impecablemente desnudo.